Más de 70 años después del Tercer Reich, sus herederos viven entre secretos y mentiras. Nietos de nazis poderosos, atrapados en un legado de sangre que tarde o temprano los obliga a enfrentar la verdad oculta. ¿Qué sombras desvelarán? Colin Bettina Quandt tenía apenas 16 años cuando descubrió que su abuela era Magda Goebbels, la mujer que, en los últimos días del Tercer Reich, asesinó a sus 6 hijos antes de quitarse la vida junto a su esposo, el ministro de propaganda nazi. Hasta entonces, Bettina había vivido como heredera de una fortuna levantada durante el régimen. La revelación fue tan brutal como transformadora. Se convirtió al judaísmo y tomó distancia definitiva de su entorno familiar. Rainer Höss, nieto del comandante de Auschwitz, descubrió la verdad a los 15. Crecido en un ambiente donde se exaltaba el apellido familiar, se enfrentó al horror cuando, durante una visita escolar al campo de concentración de Dachau, leyó el nombre de su abuelo en un cartel: Rudolf Höss, el hombre que dirigió el mayor centro de exterminio nazi. Rainer rompió lazos con su familia, dejó su hogar y dedicó su vida a la memoria. Visitó campos, habló en público y se alió con sobrevivientes para contar su verdad. Jennifer Titch, afroalemana, conoció su historia a los 38 años. Fue por casualidad al encontrar un libro sobre su madre biológica. Allí, entre líneas, leyó un nombre que la desarmó: Amon Gott, el temido comandante del campo de Plaszow, infame por asesinar prisioneros desde su balcón. Jennifer, descendiente directa de un criminal nazi y parte de una minoría que habría sido perseguida por ese mismo régimen, vio fracturada su identidad. Aún así, decidió narrar su historia y transformar el dolor en conciencia colectiva. Distintas vidas, un mismo origen. Este documental se adentra en las memorias de quienes crecieron sin saber que llevaban apellidos grabados en las páginas más oscuras del siglo XX. Rudolf Höss vivió con su esposa y sus hijos dentro del complejo de Auschwitz. Su hogar, una residencia de 10 habitaciones, con cocina, baños y 2 sirvientes, prisioneros del campo, testigos de Jehová obligados a servir. Mientras su familia compartía comidas elegantes, café y vino, él dirigía la maquinaria del exterminio a pocos metros de su casa. Pero Höss no fue simplemente un ejecutor, fue un arquitecto de la eficiencia del horror. En 1942 recibió la orden directa de Himmler. Auschwitz se convertiría en el epicentro del genocidio. Su ubicación estratégica y la inminente construcción de un nuevo crematorio lo harían el escenario perfecto. Bajo su supervisión se instaló el llamado Búnker 2, o la Casa Blanca, con 4 cámaras de gas que podían matar hasta 500 personas por turno. Y luego llegó la siguiente fase. En la noche del 13 al 14 de marzo de 1943, se utilizó por primera vez la morgue subterránea del Crematorio II en Birkenau como cámara de gas. Esa noche murieron 1.492 personas deportadas desde el gueto de Cracovia. En las semanas siguientes, Auschwitz alcanzó cifras escalofriantes. Más de 320.000 personas asesinadas en apenas 2 meses. En su punto máximo, el campo ejecutó hasta 10.000 personas en un solo día. Höss intentó huir tras la guerra usando una identidad falsa, pero en marzo de 1946 fue capturado por tropas británicas, entregado a las autoridades polacas, juzgado y condenado a muerte. Fue ahorcado en abril de 1947, junto al mismo crematorio que él había ayudado a levantar, a escasos metros de la casa donde había criado a sus hijos. Rainer Höss nunca olvidó el momento exacto en que el velo cayó. Tenía 15 años. Estaba frente a un cartel en Dachau que mencionaba a un alto oficial nazi con su mismo apellido. No se trataba de un nombre cualquiera, era su abuelo. Esa revelación marcó un antes y un después. Rainer abandonó su hogar, cortó todo vínculo familiar y jamás miró atrás. En el internado fue agredido por un jardinero, sobreviviente del Holocausto, que no pudo contener la rabia al saber de quién era nieto. Rainer comprendió que su apellido no era solo un recuerdo del pasado, sino una carga imposible de disociar de su identidad. Una vez Höss, siempre Höss, escuchó decir, y esa frase lo persiguió por años. Mientras él repudiaba el legado, su familia lo glorificaba. Negaban el Holocausto.
llamaban a Auschwitz el paraíso. Su abuela lo describía como un lugar idílico. Su padre intentó inculcarle ideas antisemitas, convencido de que los judíos eran los verdaderos culpables. Pero Rainer no cedió. Lo llamaron traidor, la oveja negra. Décadas después, muchos familiares seguían defendiendo el mismo discurso. Una tía, entrevistada en Estados Unidos, lanzó una frase cargada de sarcasmo y negacionismo. ¿Cómo puede haber tantos sobrevivientes si mi padre los mató a todos? En la Alemania de los años 70, el pasado reciente era un fantasma que nadie quería nombrar. El nazismo, aunque aún latente en las memorias de millones, se ocultaba bajo una gruesa capa de silencio. En ese contexto creció Rainer Hoss, el nieto de uno de los hombres más temidos del Tercer Reich. Pero a diferencia de muchos, Rainer no aceptó el olvido como refugio. Mientras otros preferían ignorar o justificar lo ocurrido, él se sumergió en archivos, bibliotecas y documentos. Durante años, recorrió solitariamente el laberinto de la verdad, sin mentores, sin acompañamiento. Lo hizo guiado por una sola necesidad: comprender. Decir su apellido, Hoss, era casi un acto de provocación. Muchos reaccionaban con miedo, otros con incredulidad. Especialmente entre los sobrevivientes del Holocausto, su presencia podía despertar un dolor profundo. Sin embargo, después del primer impacto, muchos elegían hablar con él. Y entonces el silencio se rompía. Porque el diálogo, por más incómodo que resultara, era necesario. Tras cortar definitivamente los lazos con su familia, Rainer decidió dar un paso aún más radical: visitar Auschwitz. Allí, donde su abuelo dirigió la industria del exterminio, se enfrentó cara a cara con la historia que llevaba en la sangre. En medio de las ruinas, compartió uno de los momentos más intensos de su vida. Fue cuando se encontró con un grupo de estudiantes israelíes. Una joven se le acercó y le regaló una pequeña concha, pintada con una estrella de David azul. Desde entonces la lleva colgada al cuello, no como un gesto de redención, sino como símbolo de una memoria que eligió asumir. Pero su compromiso va más allá de lo simbólico. Acompaña a sobrevivientes en sus visitas a los campos, los apoya durante sus estancias en Alemania y colabora activamente en eventos de conmemoración. En una de esas ocasiones, compartió escenario con un fiscal musulmán que representaba a víctimas del Holocausto. Ese encuentro, para él, fue profundamente simbólico. Un puente entre comunidades históricamente perseguidas, que se niegan a ser divididas por discursos de odio. En sus conferencias, Rainer advierte: la historia no ha terminado. Los mecanismos que activaron el horror siguen presentes. Basta con señalar a un grupo por su color de piel, religión o identidad para reactivar los mismos resortes que alimentaron la barbarie del siglo XX. Cita con preocupación el auge de discursos extremistas en Europa, como el caso de Le Pen en Francia. Y habla de su propia vida. Su hija está casada con un musulmán, algo que menciona con naturalidad como muestra de que la convivencia es posible. Sin embargo, su camino no ha estado libre de críticas. En 2009 generó controversia al ofrecer pertenencias de su abuelo al memorial de Yad Vashem. Aunque finalmente las donó a un instituto histórico en Múnich, el episodio dejó una sombra, una que él mismo reconoce. Rainer sabe que la figura de Rudolf Höss lo acompañará siempre. Incluso intentó buscar algún rastro de humanidad en el pasado de su abuelo. Contactó a un antiguo prisionero polaco que había sido su barbero en el campo, con la esperanza de encontrar un recuerdo, un gesto, algo. Pero no lo halló, y aún así siguió adelante. Tras el infierno de Auschwitz, emerge una historia aún más desgarradora. Una historia marcada por la contradicción absoluta. La de Jennifer Tige, una mujer afroalemana que de manera fortuita descubrió que su abuelo fue uno de los criminales más brutales del régimen nazi. Durante décadas vivió ajena a ese pasado, hasta que un día, en una biblioteca de Hamburgo, tomó un libro al azar. La portada roja le llamó la atención. Al ojearlo, una fotografía la paralizó. Era su madre biológica. En ese instante, todo cambió. Su abuelo materno era Amon Gott, el comandante del campo de concentración de Plaszow, inmortalizado años después en la lista de Schindler. Gott llegó a Cracovia en 1943 con una misión:
construir y dirigir un nuevo campo para sustituir los guetos. Un mes después, lideró la liquidación del gueto de Cracovia. Los que podían trabajar fueron trasladados a Plaszow. Los demás, ejecutados en las calles o deportados a Auschwitz. Pronto también encabezó la eliminación del gueto de Tarnów. La crueldad de Gott trascendía las órdenes. Disparaba desde su despacho si veía a un prisionero caminar lento. Usaba perros adiestrados para matar. Ejecutaba a internos por detalles absurdos. Un cocinero por servir sopa demasiado caliente, criadas que vivían con miedo constante a ser asesinadas. Las judías Helen Jonas y Helen Hirsch narraron cómo incluso dentro de la casa, el terror era una presencia constante. La colina de Ushowa Gorka se convirtió en un campo de ejecuciones masivas. Si alguien escapaba, otros eran asesinados por represalia. Gott no era solo un oficial, era la encarnación de la muerte. Al final de la guerra fue capturado, juzgado y condenado por crímenes de guerra. El juicio reveló la magnitud de su sadismo. Asesinatos, torturas, mutilaciones, todo documentado. Fue ahorcado en septiembre de 1946, cerca del mismo lugar donde había construido su campo. Años después, su figura se volvería globalmente reconocida por su representación cinematográfica. Pero para Jennifer, ese monstruo era parte de su sangre. Descubrirlo a los 38 años fue como abrir una herida que ni sabía que tenía. Su identidad, afrodescendiente, adoptada, alemana, nieta de un criminal nazi, se volvió una pregunta sin respuesta. Y sin embargo, eligió el camino más difícil. No ocultarse, no huir, sino contar su historia. Porque recordar no es un acto del pasado, es una responsabilidad del presente. Un libro al azar, una portada roja, una fotografía inesperada. Así comenzó el derrumbe interior de Jennifer Teach. Mientras hojeaba las páginas sin buscar nada en particular, se encontró con una imagen familiar. Su madre biológica. Pero lo que realmente la sacudió fue el nombre que acompañaba esa historia. Amon Gott, el temido comandante del campo de concentración de Plaszow. Su abuelo, el mismo que había visto retratado por Ralph Fiennes en la lista de Schindler, sin imaginar que compartían sangre. El mismo hombre que disparaba desde su balcón por puro capricho. Y ella, una mujer afroalemana, con raíces en Israel, que hablaba hebreo y tenía vínculos cercanos con la comunidad judía, descubría de pronto que era nieta de uno de los criminales más sádicos del régimen nazi. El impacto fue devastador. Para él, yo habría sido una vergüenza. Seguramente me habría matado, diría más adelante. Durante toda su vida, Jennifer había vivido entre sombras. Su madre la abandonó a los pocos meses de nacer. Fue entregada a un hospicio y a los 3 años, acogida y luego adoptada por otra familia. Creció sin conocer sus raíces, sin pistas sobre sus abuelos. De su abuela materna, Ruth Irene Calder, guarda recuerdos vagos. Fue afectuosa, sí, pero jamás renunció al legado de Gott. Conservó su foto en la mesilla de noche hasta su suicidio, en 1982. Jennifer recuerda esa contradicción, la ternura de una abuela que aún idolatraba a un asesino, como uno de los conflictos más duros de procesar. Aquel descubrimiento no trajo respuestas. Solo rompió su mundo en dos. No fue culpa lo que sintió. Fue algo más profundo. El peso brutal de una verdad largamente silenciada. Todo lo que conocía de sí misma se desordenó. Y por primera vez sintió la urgencia de mirar su historia desde otro ángulo. No para huir, sino para comprender. Pero el golpe no fue inmediato. Durante días lloraba sin motivo. Se irritaba con sus hijos. Una sensación constante de vacío le robaba el equilibrio. Incapaz de entender qué le ocurría, decidió internarse voluntariamente en una clínica psiquiátrica. El diagnóstico fue contundente: depresión aguda, provocada por una herida doble. Por un lado, el abandono de su infancia. Por otro, la revelación de su herencia familiar. Su terapeuta, impactado por la complejidad del caso, la acompañó en cada paso del proceso. Jennifer buscó alivio en lo pequeño: salir a correr, respirar aire limpio, reconectar con su cuerpo. Poco a poco, fue separando su vida actual de una historia que no había elegido.
Con el tiempo, comprendió que el silencio también había sido impuesto a quienes la rodeaban. En Navidad dio un paso clave. Regaló a sus padres adoptivos 2 libros. Uno contaba la historia de su madre biológica, el otro la de God. Ellos no sabían nada. No habían ocultado la verdad, simplemente la desconocían. Esa revelación trajo alivio. Por fin entendió que el muro del silencio no lo había levantado ella sola. Entonces encontró su refugio en la escritura. Escribir le permitió enfrentar sus recuerdos con honestidad. Cada palabra era un acto de liberación. Comprendió que no era culpable de nada, pero sí era responsable de lo que haría con lo heredado. La historia de su familia, que antes parecía una maldición, se transformó en una herramienta de memoria. Hoy, Jennifer vive sin esconderse. Ha decidido que sus hijos crezcan con la verdad, libres de culpas que no les pertenecen. Quiero que tengan autoestima sin tener que ganársela con años de terapia, afirma. Comparando su vida con un árbol, dice que las raíces no se eligen, pero sostienen el tronco. Y aunque algunas ramas estén torcidas, sigue siendo el mismo árbol. Aceptó que no todas las piezas encajan y entendió que vivir con sentido no requiere perfección. He cambiado, pero sigo siendo yo. Y ahora sé quién soy. La historia de Jennifer es un ejemplo de cómo la memoria puede cerrar heridas. Pero no todos optaron por romper el silencio. Magda Goebbels no fue solo la esposa de un jerarca nazi. Fue el rostro femenino del Tercer Reich. Se casó en 1931 con Joseph Goebbels, ministro de propaganda, con Adolf Hitler como testigo. Su hogar se convirtió en centro de reuniones del poder y sus hijos en símbolo viviente de la familia aria perfecta. Hitler los visitaba con frecuencia y mostraba un afecto especial por los niños. Con el ascenso del partido llegaron los privilegios. Albert Speer rediseñó su residencia, transformándola en escaparate de la imagen que el régimen quería exportar, la de una familia fuerte, unida y devota. Magda recibía cartas de mujeres alemanas y respondía como portavoz del ideal femenino nazi. Pero tras esa fachada impecable, el desgaste era profundo. Durante la guerra, sufrió colapsos nerviosos y largos periodos de aislamiento. Aunque expresó dudas sobre Hitler en privado, nunca se alejó. Permaneció al lado de su esposo hasta el último día. En abril de 1945, encerrada en el búnker de la Cancillería, tomó una decisión escalofriante. El 1 de mayo, con ayuda de un médico de las SS, sedó a sus 6 hijos con morfina. Luego, les colocó cápsulas de cianuro en la boca. Los vistió con camisones blancos, les peinó el cabello con esmero y regresó al pasillo con la mirada perdida y el rostro pálido. Horas después, se suicidó junto a Joseph Goebbels en el jardín del búnker. Para Magda, un mundo sin nacionalsocialismo no merecía ser vivido. El suicidio de Magda y Joseph Goebbels marcó el fin de una era, pero su legado, roto, sombrío y silencioso, no desapareció. Aunque la pareja murió en el búnker junto a sus 6 hijos, uno de ellos sobrevivió, Harald Quandt, fruto del primer matrimonio de Magda. Tras la guerra, Harald se convirtió en uno de los empresarios más poderosos de la Alemania occidental. Junto a su medio hermano, Herbert Quandt, heredó un vasto imperio industrial construido por su padre, Günther Quandt, cuya riqueza creció exponencialmente gracias a su estrecha colaboración con el régimen nazi. Durante el conflicto, las fábricas de la familia Quandt produjeron armamento, baterías, misiles y componentes para submarinos alemanes. Pero también fueron escenario de explotación brutal. Más de 50.000 personas, en su mayoría prisioneros de guerra y judíos deportados, fueron forzadas a trabajar en condiciones infrahumanas. Además, la familia se benefició del despojo sistemático de empresas judías, confiscadas y apropiadas con la complicidad del Estado. Pese a la dimensión de estas acciones, Günther Quandt murió en 1954 sin enfrentar ningún juicio. Harald Quandt dejó una fortuna inmensa a sus 5 hijas: Colin, Gabriele, Annette, Katarina y Patricia. Tras la muerte de ambos padres en 1978, las hermanas heredaron una cartera de inversiones que incluía acciones en BMW y otros conglomerados industriales. La administración del capital fue centralizada en el holding Harald Quandt Holding. Durante años mantuvieron un perfil bajo.
Pero el pasado nunca desapareció. En 2011, presionadas por los medios, encargaron un estudio independiente sobre su historia familiar. El resultado fue el llamado Informe Scholtisek, un documento de más de 1000 páginas que confirmaba la colaboración activa de los Quandt con el régimen nazi. 2 miembros de la familia, Gabriele y Stefan Quandt, reconocieron públicamente estos hechos. La fortuna fue transmitida, sí, pero también el peso del pasado. El apellido Goebbels no figura en los balances ni en los registros oficiales. Sin embargo, su eco resuena en la historia privada de la familia. Décadas después del suicidio de Magda, sus nietas siguen viviendo con las secuelas simbólicas y materiales de esa lealtad absoluta al régimen. Colin Bettina Quandt tenía solo 16 años cuando descubrió que su abuela era Magda Goebbels. En su entorno familiar nunca se mencionaba su nombre. La revelación fue un golpe profundo. Años más tarde, en una decisión que marcaría su ruptura definitiva, Colin se convirtió al judaísmo y se casó con un empresario judío. Mientras el resto de su familia optaba por el silencio, ella eligió una nueva identidad, desvinculada de la ideología heredada. Sus hermanas tomaron otros caminos. Gabriele, la mayor, abrazó durante un tiempo el activismo marxista. Katarina se volcó al mundo ecuestre. Annette formó una familia numerosa. Patricia estudió biología molecular en Nueva York. Ninguna de ellas utiliza el apellido Goebbels. No dan entrevistas ni participan en eventos públicos. Prefieren mantener su distancia del escrutinio mediático. Tras la muerte de sus padres, las hermanas consolidaron la administración de su patrimonio a través del holding familiar. Desde Bad Homburg, se reúnen varias veces al año para gestionar una fortuna que no solo mantuvieron, la multiplicaron. Los archivos privados de la familia siguen cerrados. No existen biografías autorizadas ni documentos personales disponibles. El apellido Goebbels no aparece en ninguna estructura empresarial, pero su sombra está siempre presente. En raras declaraciones, algunos miembros han reconocido que vivir con ese apellido es una carga inevitable. Magda Goebbels no fue una figura secundaria. Fue la madre simbólica del Tercer Reich y su decisión de asesinar a sus hijos antes de suicidarse con su esposo marcó para siempre su nombre. Ese pasado, ineludible, persiste en cada testamento, en cada reunión privada, en cada rincón de la memoria familiar. La fortuna sigue intacta, protegida por sofisticadas estructuras legales, pero hay quienes han elegido enfrentar de forma distinta ese legado. Colin, con su conversión y su vida alejada del apellido, representa una de las pocas rupturas visibles dentro de una familia que ha preferido navegar el pasado con absoluto silencio. Mientras algunas familias heredan riquezas construidas sobre ruinas, otras conviven con apellidos que aún pesan como condenas. La derrota del Tercer Reich no borró nombres como Himmler. Al contrario, los transformó en símbolos de horror. El apellido se volvió inseparable del exterminio. Katrin Himmler, sobrina nieta de Heinrich Himmler, no creció en el lujo, pero sí bajo el peso de un linaje que nadie podía ignorar. Heinrich Himmler no fue solo un burócrata del régimen, fue el arquitecto del terror nazi. Como jefe de las SS, transformó una unidad de apenas 300 hombres en una maquinaria paramilitar de más de 1 millón. Su poder se extendió mucho más allá del ámbito militar. Desde 1943, dirigió también el Ministerio del Interior del Reich, convirtiéndose en uno de los hombres más temidos del régimen. Bajo su dirección nacieron los temidos Einsatzgruppen, escuadrones móviles de exterminio que fusilaban pueblos enteros tras el avance alemán hacia el este. Centralizó la red de campos de concentración bajo un mando unificado, estableciendo el sistema más letal jamás visto. El primero fue Dachau, en 1933. Lo que vendría después ya es parte de la historia más oscura del siglo XX. El legado que no se borra. De Himmler a Göring, la herencia que persiste. Para finales de 1934, todos los campos de concentración del Tercer Reich ya estaban bajo el control de Heinrich Himmler. Pero su papel fue mucho más allá de lo administrativo. Fue el cerebro detrás del genocidio. Supervisó personalmente la expansión de Auschwitz, ordenó la construcción de cámaras de gas y promovió el uso del Zyklon B como método de exterminio masivo.
Bajo su liderazgo se ejecutó el plan sistemático que asesinó a millones. Judíos, gitanos, polacos, soviéticos y otras víctimas del régimen. Sin su intervención, la maquinaria del asesinato industrializado jamás habría alcanzado tal escala. Al finalizar la guerra, Himmler intentó desaparecer. Disfrazado, ocultando su identidad, buscó negociar con los aliados. Pero fue capturado por los británicos. Durante un chequeo médico, se suicidó mordiendo una cápsula de cianuro que llevaba escondida. Así terminó su vida, pero no su sombra, porque el peso de su nombre no se borró con su muerte. Katrin Himmler, su sobrina nieta, heredó ese apellido. No por elección, sino por sangre. Pero en vez de esconderse, eligió mirar de frente la verdad que su familia ocultó durante décadas. Investigando sus raíces, descubrió que su abuelo había denunciado a un amigo por tener ancestros judíos, contribuyendo a su deportación. Su abuela, años después de la guerra, enviaba paquetes a criminales nazis presos como muestra de apoyo. Nada de esto aparecía en los relatos familiares. En casa, Heinrich era un héroe, no el arquitecto del exterminio. Ese abismo entre la memoria íntima y la verdad histórica fue para Katrin un punto de quiebre. Y no fue un caso aislado. En muchas familias alemanas, lo que se reconoce en público sigue sin coincidir con lo que se susurra en privado. Los mitos de abuelos inocentes, vecinos solidarios o testigos pasivos aún bloquean el acceso a una comprensión real del pasado. Katrin eligió la honestidad, incluso cuando eso significó poner en tensión a su familia. Casada con un ciudadano israelí y madre de un hijo, entendió que el silencio solo perpetúa el daño. Le habló a su hijo con franqueza, no solo sobre lo que ocurrió, sino sobre el rol que su propia familia desempeñó en uno de los mayores crímenes de la historia. Con el tiempo, descubrió que Ernst, su abuelo, y Gebhard, su tío abuelo, formaron parte activa de las SS. La imagen de una familia cultivada y ajena al horror se desmoronó al revisar los documentos oficiales. Impulsada por la necesidad de entender, más que de juzgar, publicó el libro Los hermanos Himmler, basado en archivos, correspondencia y expedientes. Allí reconstruyó no solo la vida de su entorno, sino las grietas que dejó la posguerra. Familias que reconocían el Holocausto de forma superficial, generaciones criadas con relatos falseados, una Alemania donde el ritual del recuerdo no siempre se traduce en verdad histórica. Las reacciones no tardaron. Parte de su familia la acusó de traicionar el apellido. Grupos neonazis la amenazaron por deshonrar al nacionalsocialismo. Pero también encontró un público que, como ella, buscaba herramientas para comprender un pasado silenciado. Hoy, Katrin da charlas, participa en proyectos de memoria histórica y cría a su hijo sin heredarle el silencio. Repite una idea clara: no hay culpa genética, pero sí responsabilidad ante lo que se hereda. Mientras algunos descendientes de figuras nazis crecieron bajo la negación, Bettina Göring cargó con un apellido imposible de ignorar. Su tío abuelo, Hermann Göring, no solo fue un rostro destacado del régimen, sino también una figura omnipresente en los libros de historia. Héroe de la Primera Guerra Mundial, se unió al partido nazi desde sus inicios y fundó la Gestapo antes de cederla a Himmler. Su ambición lo llevó a escalar rápidamente. Como jefe del Plan Cuatrienal, controló la economía alemana y acumuló riquezas personales. Hitler le confirió un título exclusivo, Reichsmarschall, colocándolo por encima de cualquier otro líder militar. Pero además del poder político, fue uno de los principales saqueadores culturales del siglo XX. Durante la ocupación de Francia, dirigió personalmente el robo de obras de arte, muchas de las cuales decoraron su lujosa finca, Karinthal. Su nombre aparece más de 130 veces en los archivos aliados sobre expolio artístico. Hermann Göring fue una de las figuras más prominentes del Tercer Reich. Se calcula que su colección de arte saqueado, compuesta por obras robadas en los territorios ocupados, superaba los $200 millones, reflejo de su ambición desmedida y su afición por el lujo. Como comandante en jefe de la Luftwaffe, desempeñó un papel crucial al dirigir la ofensiva aérea contra Gran Bretaña, conocida como la Batalla de Inglaterra. Sin embargo, el fracaso de esta campaña marcó el inicio del declive de su influencia dentro del régimen nazi.
Hacia el final de la guerra, en un contexto de creciente caos, Göring intentó posicionarse como el sucesor de Adolf Hitler. Envió un telegrama en el que se ofrecía a asumir el liderazgo, un gesto que fue interpretado por Hitler y su círculo como una traición. Esto le costó su destitución y posterior arresto por las fuerzas aliadas. Fue llevado a juicio en los tribunales de Nuremberg, donde se le encontró culpable de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, conspiración y agresión. La sentencia fue la pena de muerte por ahorcamiento. No obstante, Göring logró eludir la ejecución oficial tomando una cápsula de cianuro en su celda, apenas unas horas antes de ser llevado al patíbulo. Detrás de su imagen extravagante y su ostentación, fue un actor central en la estructura del régimen nazi. Su firma aparece en la orden que autorizó el inicio de la solución final, evidencia directa de su implicación en el genocidio sistemático perpetrado por el nazismo. Desde temprana edad, Bettina cargó con el peso de un apellido asociado al horror del nazismo. Creció en un entorno marcado por una profunda contradicción. Por un lado, la ideología nazi encarnada en su padre. Por otro, el firme pacifismo de su madre. Esa tensión constante definió su infancia. La situación se agudizó cuando tenía apenas 10 años, con la llegada de su abuela paterna gravemente enferma. Esta mujer, que había tenido estrechos vínculos con Hermann Göring, se convirtió en una presencia perturbadora. Lejos de mostrar remordimiento, negaba vehementemente cualquier responsabilidad o crimen cometido durante el Tercer Reich. Un episodio revelador ocurrió al ver juntas un documental sobre Auschwitz. La abuela reaccionó con una negación tajante, sin mostrar culpa ni empatía por las víctimas. Para Bettina, presenciar esa actitud fue intolerable. 3 años después, con solo 13, decidió abandonar su hogar. Lo hizo sin rumbo fijo, impulsada únicamente por la necesidad de huir de un legado que no había elegido. Se integró en comunas, participó en movimientos contraculturales y buscó redefinir su identidad a través de experiencias extremas. Drogas, relaciones intensas y una vida al margen de toda estructura tradicional. Sin embargo, una vivencia concreta marcó un punto de inflexión. Durante una relación breve, conoció a un hombre judío que, en un momento de intimidad, le mostró el número tatuado en su brazo. Había sobrevivido a un campo de concentración. Ese instante la confrontó directamente con la realidad del pasado que había intentado evadir. Ese encuentro fue un punto de inflexión para ella, ya que le permitió entender que la responsabilidad por el pasado no recaía únicamente sobre sus hombros. Comprendió que, a pesar del legado doloroso que cargaba, tenía la capacidad de decidir un camino diferente para su vida. Esta nueva perspectiva le brindó un alivio parcial y la motivó a buscar formas de enfrentar y procesar ese peso histórico. Durante la década de los 70, se involucró activamente en diversos grupos y colectivos formados por descendientes de alemanes, judíos y japoneses, quienes compartían experiencias similares de traumas intergeneracionales. Estos espacios se convirtieron en lugares de encuentro donde podían expresar sus emociones, compartir sus historias y apoyarse mutuamente. En algunos casos, para confrontar y superar el dolor heredado, recreaban situaciones extremas que les permitían vivenciar y externalizar sentimientos reprimidos, contribuyendo así a una sanación colectiva. Bettina recuerda con particular intensidad una experiencia dentro de estos grupos, en la que fue parte de una marcha simulada como soldado, mientras era objeto de insultos y expresiones de ira por parte de otros participantes. Esta vivencia le hizo sentir en carne propia una culpa colectiva que hasta entonces le había resultado desconocida, evidenciando el alcance del sufrimiento compartido y las complejidades emocionales que implicaba la historia familiar y nacional. A pesar de sus intentos por distanciarse y huir de la carga que representaba su apellido, el peso del legado se manifestaba de maneras inevitables, a través de visiones, recuerdos y emociones profundas que no podía simplemente ignorar. Estas experiencias internas continuaban afectándola, recordándole constantemente la influencia persistente del pasado y la necesidad de confrontarlo para poder avanzar. A los 30 años, tomó una decisión que marcó un punto de inflexión en su vida. Se sometió a una esterilización voluntaria. Esta elección fue simbólica y definitiva, motivada por el temor de transmitir una herencia biológica cargada de peso histórico y emocional.
La operación no fue realizada en un hospital convencional, sino en una comuna espiritual en la India, un lugar que representaba para ella un espacio de transformación y renacimiento interior. Para Bettina, este acto fue una forma consciente de cerrar un ciclo, una ruptura tangible con un pasado que la perseguía y condicionaba. Esta decisión, además, estaba acompañada por la experiencia de su hermano, quien también eligió la esterilización. Él resumió esta ruptura con una expresión contundente: «He cortado la línea». Esa frase quedó grabada en la memoria de Bettina como un símbolo poderoso del fin de un legado que ambos consideraban insoportable. El apellido Göring, lejos de ser un simple nombre inscrito en documentos oficiales, era para ella una sombra omnipresente que moldeaba sus relaciones personales, influía en su percepción del mundo y definía en buena medida su identidad. Buscando un respiro y la posibilidad de construir una vida propia, Bettina decidió alejarse de Alemania y establecerse en Santa Fe, Nuevo México. Allí encontró un entorno diferente, en el que la presencia de vecinos judíos y la apertura en las conversaciones le ofrecieron un espacio único de reconciliación. Este contexto, cargado de historia y memoria, le permitió explorar aspectos de sí misma que en su país de origen resultaban difíciles de enfrentar. Con cierto sentido de ironía, solía describir su situación: «Yo, descendiente de exterminadores nazis, mediando entre dos familias judías». Esta frase reflejaba la complejidad y el contraste que definían su existencia. Sin embargo, para Bettina, su camino no era una búsqueda de redención externa, sino un proceso interno profundo. Al compartir públicamente su historia, sin maquillajes ni sentimientos de orgullo o vergüenza, encontró una forma de liberarse de una culpa que sentía ajena pero ineludible. Sus encuentros con hijos de sobrevivientes del Holocausto no estaban motivados por el deseo de obtener perdón, sino por la voluntad de ser comprendida y entendida en la complejidad de su situación. En su visión, el objetivo no era borrar el pasado ni ignorar la tragedia, sino enfrentarlo con conciencia plena para que dejara de controlar su vida y su identidad. A menudo reflexiona sobre si esa carga está inscrita en su ADN, si la memoria histórica puede transmitirse físicamente a través de generaciones, aunque con el tiempo ha aprendido a abordar esta realidad con una mezcla de menos rabia y más complejidad. Finalmente, ha adoptado un compromiso firme y claro: evitar que la historia se repita, asumiendo la responsabilidad personal y colectiva que implica recordar para no repetir los errores del pasado. Mientras Bettina Göring rompía con su apellido en busca de paz, otra familia arrastraba un legado aún más oscuro y directo. Adolf Eichmann, capturado en Argentina y ejecutado en Jerusalén en 1962, no fue solo un burócrata del horror, sino uno de los principales organizadores logísticos del Holocausto. Su carrera en las SS comenzó gestionando archivos sobre logias masónicas, pero se definió al ser asignado a la Oficina de Asuntos Judíos del Sicherheitsdienst, desde donde coordinó la persecución masiva. A mediados de los años 30, Adolf Eichmann desempeñó un papel clave en la política de expulsión forzada de judíos del Tercer Reich. Utilizó una combinación de presión económica, extorsiones y amenazas directas para forzar la emigración de miles de personas. Esta estrategia, que buscaba inicialmente una solución al llamado problema judío a través del desplazamiento forzado, cambiaría radicalmente con el transcurso de la guerra. Con la invasión alemana a la Unión Soviética en 1941, la política de emigración fue sustituida por el exterminio sistemático. La conferencia de Wannsee, celebrada en enero de 1942, formalizó este cambio. Eichmann participó directamente en la reunión, no solo como testigo, sino como responsable de redactar el acta oficial. Su labor no se limitaba al ámbito burocrático. Fue quien organizó la logística del genocidio, calculando cifras, definiendo rutas de transporte y asegurándose de que los trenes llegaran puntualmente a los campos de exterminio, entre ellos Auschwitz, Sobibor y Treblinka. Desde su oficina en la Oficina Central de Seguridad del Reich, Eichmann centralizó la información sobre las comunidades judías europeas, supervisó el saqueo sistemático de sus bienes y coordinó con autoridades locales cada fase de las deportaciones. Su implicación alcanzó niveles especialmente atroces en Hungría, donde en apenas 8 semanas, de 1944,
Más de 400.000 judíos fueron deportados y enviados a la muerte, en gran parte a Auschwitz. Eichmann supervisó personalmente esta operación, mostrando una eficiencia que incluso impactó a otros funcionarios nazis. Lejos de ser un simple ejecutor de órdenes, múltiples testimonios posteriores revelaron que Eichmann asumía su papel con una mezcla de frialdad burocrática y orgullo siniestro. Consideraba su trabajo como una misión personal, llevando con él el peso de millones de muertes, un secreto que, según testigos, deseaba conservar hasta el final de sus días. A pesar de la notoriedad de Adolf Eichmann como uno de los principales arquitectos de la solución final, dentro de su propio núcleo familiar se mantuvo una visión profundamente disonante respecto a su figura histórica. Sus hijos mayores, Klaus y Horst, se aferraron a una imagen completamente distinta de su padre, negando cualquier responsabilidad personal en los crímenes del Tercer Reich. Para ellos, Eichmann no fue un asesino, sino un hombre atrapado en el cumplimiento del deber, una figura pasiva ante una maquinaria que lo sobrepasaba. Esta perspectiva, construida sobre la negación sistemática, fue el sustento de una defensa tenaz que buscaba preservar su memoria frente a un mundo que lo veía como símbolo del genocidio. La ejecución de Eichmann en 1962 no puso fin al conflicto familiar respecto a su legado. Al contrario, profundizó la fractura. Mientras los hijos mayores continuaron justificando su papel, Vera Eichmann, su esposa, eligió un rumbo radicalmente opuesto: el silencio. Desde su llegada a Argentina, tejió una narrativa hermética, cuidadosamente controlada, que evitaba cualquier confrontación con el pasado. En su hogar, Eichmann no era un criminal, sino el tío Ricardo, una identidad falsa pero funcional, que permitía borrar todo rastro de su verdadero papel durante el Holocausto. Vera construyó esa ficción con firmeza. A pesar del impacto internacional que tuvo la captura de su esposo por parte del Mossad y el posterior juicio en Jerusalén, ella nunca habló abiertamente del pasado. Deliberadamente evitó cualquier mención a los trenes de deportación, los campos de exterminio o la conferencia de Wannsee. En su relato familiar, Eichmann era simplemente un hombre reservado, disciplinado, incluso digno de respeto. Este silencio selectivo moldeó profundamente la infancia de sus hijos menores, que crecieron en un entorno en el que el Holocausto no tenía nombre, ni víctimas, ni responsables. Era una historia ausente, suprimida, sin espacio en la vida cotidiana del exilio. El apellido Eichmann permaneció oculto tras una fachada de exilio cuidadosamente mantenida, en la que los detalles del pasado eran disfrazados mediante una normalidad impostada. La vida cotidiana transcurría en un silencio cargado, donde los crímenes del padre se desdibujaban en la rutina. La verdadera identidad de Adolf Eichmann no fue revelada por su hija Vera, sino por fuentes externas. Solo entonces, enfrentada con lo innegable, Vera reconoció de forma medida que la política familiar había contribuido a una complejidad que iba más allá de lo personal. Mientras tanto, sus hermanos mayores, Klaus, Horst y Dieter, crecieron en un ambiente donde no se cuestionaba la figura de su padre y terminaron idealizándolo. Influenciados por una narrativa interna que negaba toda culpa, terminaron fundando organizaciones neonazis desde Argentina, promoviendo ataques antisemitas y tratando de reescribir la historia, presentando a Eichmann no como un criminal de guerra, sino como un patriota víctima de la injusticia. Vera no formó parte activa de esas acciones, pero su silencio ante las evidencias y su negativa a confrontar el pasado contribuyeron a sostener el relato distorsionado. En ese entorno familiar, el crimen no se negaba abiertamente, pero se convertía en una ausencia silenciada, y la responsabilidad moral era reemplazada por una distancia emocional cuidadosamente cultivada. El silencio de Vera no fue una postura indiferente. Fue el mecanismo mediante el cual se protegió la figura de Adolf Eichmann dentro del ámbito familiar. Esta omisión deliberada de todo juicio o reflexión crítica permitió que el pasado permaneciera oculto, sin cuestionamientos, prolongando así su influencia en las generaciones siguientes. Ricardo Eichmann tenía solo 5 años cuando su padre fue capturado en Buenos Aires por agentes israelíes. Su recuerdo era vago, apenas una imagen nebulosa de un hombre que desapareció sin dejar explicaciones.
Durante su infancia, el nombre Eichmann estaba proscrito en su hogar. Las preguntas que hacía recibían siempre una respuesta evasiva por parte de su madre. Déjalo estar. Esa negación constante imposibilitaba cualquier intento de comprender o procesar su historia familiar. Fue solo al encontrar recortes de prensa escondidos bajo un sofá que comenzó a intuir la magnitud del secreto que lo rodeaba. Aquellos fragmentos de periódico actuaron como detonante. Su apellido no era simplemente una designación familiar, sino una carga histórica de la que no podía desligarse. A diferencia de sus hermanos, que eligieron el silencio o el distanciamiento, Ricardo optó por el camino de la confrontación. Nunca intentó justificar ni borrar a su padre del relato familiar. Tampoco cambió su apellido, no como muestra de lealtad, sino como un acto de honestidad consigo mismo. Reconocía que no se podía huir de lo que uno es ni del pasado que le corresponde. Con el tiempo, comprendió que mantener el silencio no solo perpetuaba el dolor, sino que impedía toda posibilidad de sanación. Solo enfrentando la verdad, por dolorosa que fuera, podría comenzar el proceso de reconciliación con su historia. Ricardo emprendió un proceso de confrontación con el pasado que no buscaba absolución ni justificación, sino comprensión y verdad. Se dedicó a estudiar los documentos originales que vinculaban a su padre con la maquinaria del Holocausto. Órdenes con su firma, listas de deportación, reportes administrativos. No lo hizo con la intención de refutar, sino de asumir lo que esos papeles representaban. No pretendía convertirse en una figura pública ni en experto del periodo nazi, pero entendía que su silencio podía interpretarse como complicidad o negación, algo que no estaba dispuesto a permitir. Durante una conferencia en Londres, dio un paso simbólico al saludar con calma a uno de los agentes del Mossad involucrado en la captura de Adolf Eichmann. Aquel gesto no fue motivado por venganza o provocación, sino por la necesidad de reconocer los hechos desde una posición de respeto por las víctimas y de responsabilidad moral frente a la historia. Ricardo comprendía que la vida de su familia habría sido distinta si Eichmann hubiera expresado arrepentimiento. Pero nunca ocurrió. La frialdad y la falta de autocrítica del criminal marcaron un abismo ético que él, como descendiente, no podía ignorar. Por eso rechazó las fórmulas evasivas como cumplía órdenes. Para él, ese argumento era parte de la lógica perversa que permitió que el genocidio continuara incluso cuando la derrota era inevitable. La obediencia ciega no podía ser excusa para participar en el horror. Este documental ha permitido observar con claridad qué sucede cuando el pasado no muere con quienes lo vivieron. A través de las experiencias de hijos, nietos y descendientes de personas vinculadas a episodios traumáticos de la historia, se ha revelado cómo las heridas del ayer continúan abiertas, manifestándose en la vida cotidiana de quienes crecieron bajo la sombra de hechos que no cometieron, pero cuyas consecuencias han condicionado su existencia. No se trata aquí de juzgar ni de buscar culpables entre quienes vinieron después. Se trata de entender cómo se heredan los ecos del trauma, cómo se construyen identidades bajo el peso de memorias no elegidas. Los protagonistas de estas historias no heredaron los actos, pero sí las consecuencias. La vergüenza, el silencio, la culpa ajena, la necesidad de explicarse ante otros o incluso ante sí mismos. Algunos han vivido atrapados en narrativas impuestas por la familia o la sociedad. Otros han intentado romper con ellas, con mayor o menor éxito. Una constante emerge en cada uno de estos relatos: la carga silenciosa de una memoria familiar que no ha sido elaborada adecuadamente. Cuando los recuerdos no se procesan, se convierten en fantasmas que habitan el presente. Negar lo ocurrido, idealizar a quienes fueron parte de los hechos o simplemente guardar silencio se convierten en formas de supervivencia. Pero también lo son el acto de investigar, cuestionar, confrontar o incluso tomar distancia para poder encontrar una voz propia. Estas historias no ofrecen una única respuesta, ni buscan imponer una moral. Más bien plantean una pregunta esencial: ¿qué hacemos con ese pasado que insiste en volver? El recuerdo no desaparece. Puede ser transformado, silenciado, negado o reinterpretado, pero su huella permanece, moldeando la manera en que nos relacionamos con el mundo, con los demás y con nosotros mismos. La historia se filtra en la educación, en los valores que transmitimos, en las decisiones que tomamos
en las emociones que evitamos. Detrás de cada apellido hay un dilema universal: repetir lo heredado o resignificarlo. A pesar de las diferencias culturales, geográficas o ideológicas, todos los protagonistas comparten una misma encrucijada: seguir atrapados en el ciclo del legado o abrir una nueva narrativa. Y en esa elección, a menudo solitaria, profundamente íntima y marcada por la duda, reside el verdadero valor de estas historias. Estas vivencias no buscan redimir ni condenar, sino visibilizar lo complejo que es vivir con una herencia incómoda. Porque el pasado, aunque lejano, tiene la capacidad de alterar lo más inmediato: las relaciones familiares, el sentido de pertenencia, la posibilidad de proyectarse hacia el futuro. Y enfrentarlo, con todo lo que implica, se convierte en un acto de coraje silencioso. Si te gustó este contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y darle me gusta a este video.